veterinario don Victorio Firpo, decíamos ex senador provincial, pero también es un hombre vinculado a la actividad agropecuaria en la provincia de Entre Ríos, en la región, podemos decir. Victorio, buenas tardes, si me estás escuchando, gracias por tu tiempo. Bueno, buenas tardes, Néstor. Para Ujú. vos, un placer poder compartir este rato después de tanto tiempo. Exacto. Y un saludo grande para todo el equipo que trabaja con vos, que yo sé que son varios. Sí, sí. Victorio, ¿estás en el norte? ¿Estás en Feliciano ahora? Estoy en Federal en este momento. En Federal estás. Ah, perfecto. En Federal. Viene bien que Acá, dije, acá, viene bien que dije en el un norte campo. entrerriano, así que Sí, este, sí, tuviste muy bien, porque uno es parte de todo esto desde sí, hace sí, sí. mucho tiempo. Sí, 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 sí. Además, la persona que nos facilitó el tema musical, que hace de cortina nuestra, Silvia Teijeira, es una mujer de Federal, si bien hace muchos años que está afincada acá en la ciudad de Paraná y, bueno, proyectó su carrera musical por esta región. Victorio, lo que queríamos charlar contigo es una mirada desde los dos campos que hace muchísimos años venís circulando. Por un lado, la actividad política, fuiste en varios periodos como senador provincial, representando a tu departamento, y por el otro lado también, hace muchos años antes de vincularte a la arena política, sos productor agropecuario. En primer lugar, ¿cómo estás observando esta realidad política entrerriana por estos tiempos en el marco de lo que fueron también los cambios institucionales a nivel nacional, Victorio? Primero agregarle un poquito más ahí que soy como veterinario, como profesional de Ah, de la ajá, actividad, sí, tengo las veterinarias, que eso es exactamente. una de las Actividad cosas como... más importantes Sí, sí. desde mi inicio, digamos que lo inicié ahí en Hernández, por eso se Exacto. llama Veterinaria Hernández, y bueno, hoy está ahí en varios lugares de la provincia, pero el corazón está en San José de Feliciano desde el año 78. Sí, por eso dije Así médico que, veterinario, dije, ¿no? Como claro. primera medida. Sí, sí, pero me refiero a que además la parte más importante de mi actividad económica fuera la parte ganadera, más que nada, o Exacto. agrícola ganadera, es la parte de la actividad de la veterinaria, ¿no? Exacto. ¿Veterinarias lugares de prestación del servicio? En qué lugar, además de estar acá en la zona metropolitana? Y estamos son 9 veterinarias, Ajá, están ahí en Paraná hay una que sí, no hace 7 años que se instaló, sí. en Ramírez, y después están en La Paz, Ujú. Feliciano, Esquina Corrientes, Ah, mira vos. San Jaime, Chajarí, Concordia y Federal. La verdad que por eso que dije que tiene mucha importancia, porque los números varían permanentemente. Yo estoy desde el año 78 con mi actividad profesional durante mucho tiempo, más de Ujú. 20 años trabajé como profesional, Sí, sí, hasta que claro. después fui funcionario de Jorge Bush en aquella época y fui senador por el departamento feliciano. Pero después Ujú. volví desde el año 2010, estoy en mi actividad privada, o sea que llevo 14 años nuevamente en la actividad privada, ¿no? Veterinaria y producción agropecuaria. Exactamente. Que no hay ningún sobresalto, ¿no? De la actividad privada, actividad política y volver sin ningún tipo de inconvenientes a la actividad privada, a la actividad comercial, Victorio. No, yo siempre la mantuve, digamos, tengo un socio en la veterinaria, Claro. siempre mantuve y siempre estuve presente. Una de las cosas que me permitía como legislador, como funcionario y como legislador es evaluar en la diaria las realidades que tenía la gente. Por eso realmente me fue fácil a mí cumplir una función como legislador y defender, fuera defender los Ujú. sectores, digamos, pero defender o hablar sobre el tema productivo, que es lo que más conozco, ¿no? Ujú. ¿Cómo A ver, ujú, la cómo... pregunta tuya. No, no, digo, está bien comenzar por el lado de la actividad comercial, de la actividad como productor, como hombre de campo, para tener una mirada sobre esta realidad política, ¿no? Sí, uno tiene una experiencia enorme en esta altura, son casi 50 Ujú. años de actividad permanente, así que hemos vivido desde el año 73 hasta la fecha
que tengo las actividades, todas las vicisitudes que ha vivido este país, ¿no? Sí, sí, Cambiante de lo que fue, bueno, aquella la parte que le tocó a los militares, eso fue una primera etapa, después la etapa de Alfonsín, con un problema de inflación y de hiperinflación, y después con una estabilidad económica, como fueron los 10 años de Menem, y después comenzamos otra vez con devaluación y vuelta al proceso inflacionario, que bueno, terminó en este periodo que ganó Milei, ¿no? Pero le hemos vivido a todas y tenemos experiencia para todas. Esta que estamos viviendo ahora es muy parecida a la del 90 al 2000, con esa misma manera de trabajar la economía. Claro. Y Milei, digamos, algo había que hacer en esta Argentina, si te puedo decir algo. Algo había que hacer porque no podíamos vivir, era muy incierto, y más que nada para todos aquellos que cobraban sueldos fijos. Claro. El proceso inflacionario se hizo muy complicado, y con ese proceso inflacionario los que ganan son aquellos que o tienen algunos contactos muy relacionados con el gobierno o tienen la capacidad como para aprovechar y a veces sacan muchas ventajas. Y otros se funden con el tema inflacionario, es terrible. Así que creo que es necesario, la vida tiene que ser así, así son todos los países del mundo, tienen una cierta estabilidad económica, son muy pocos los países que son parecidos a nosotros, con algunos procesos inflacionarios fuertes. La mayoría de los países, o los que están acá alrededor nuestro, tienen una relativa estabilidad económica, que donde el empresario, el empleado, el que cobra un sueldo, el que va a hacer negocio, una pyme, tiene, digamos, la posibilidad de visualizar cuál va a ser el futuro a mediano o corto plazo, cosa que acá era muy difícil. Y bueno, acá estamos en un nuevo gobierno, pasamos, yo digo, de una cuneta a la otra, ¿no? De un proceso inflacionario, por un lado, ahora pasamos a una estabilidad rotunda, donde hay que barajar y dar de vuelta, digamos, acá. Cualquier empresario mediano, chico o grande, hoy, antes los errores de las actividades nuestras se corregían muchas veces por la misma inflación. Pero hoy, la verdad, hay que ser muy eficiente, hay que ver los costos, hay que ver la rentabilidad que puede tener cada una de las actividades que uno tiene, como así los sueldos de la gente, y evaluar el gasto mensual y ver cómo se puede equilibrar. No es fácil para nadie, ni para el mediano, ni para el chico, ni para el grande, buscar un equilibrio de esto, con la incertidumbre que este país ya volvió a lo mismo muchas veces. Entonces, esa incertidumbre siempre flota en la gente, y entonces tampoco uno se anima a arriesgar más allá de lo normal, porque si tuviéramos la varita mágica y decimos por 20 años esto va a ser así, y bueno, uno ya se imagina ese futuro. El tema central, Victorio, tiene que ver con este ajuste fiscal, el déficit cero, pero ¿quién carga sobre sus espaldas, no? ¿Qué sectores cargan sobre sus espaldas estas medidas, llamémosle, macroeconómicas que se toman en el país? Y con la experiencia de allá de los 90, de lo que fue la finalización de esa etapa, ¿no? De ese plan, también pongámoslo entre comillas, de ese plan económico, son dos cuestiones que hoy por hoy se cruzan para analizarlas. No, por supuesto. Esa incertidumbre es la que yo te digo, que por lo cual todavía cuando dicen que van a venir inversiones al país y que van a venir dinero de acá y dinero de allá y que va a haber, y todavía no hay la confianza suficiente, digamos, en un gobierno que hace un año que está, no le echemos la culpa de nada, pero no hay la confianza suficiente como para poder tener ese dinero que puede ser muy importante para el país, y que no venga el dinero a especular. Porque si aparecen dinero como aparecieron con las LELIT, que trajeron dinero, lo pusieron, ese es el miedo que uno tiene. Lo pusieron en el país, tuvo 2 años el dólar parado, el 35% de las tasas de interés, a los 2 años quienes están conectados con la economía, no es para el mediano y el chico, es para el que tiene información. Seguro. Sacaron las tasas de interés, sacaron el dinero y compraron dólar. Con esos intereses duplicaron casi la cantidad de dólares que podrían haber tenido cuando lo cambiaron. Sí, seguro. Entonces lo compraron a 20 pesos, a 20 y pico de pesos. Entonces esa incertidumbre, y hoy tiene que pasar, esa experiencia tiene que saber, todavía hoy las tasas son positivas. Porque si la inflación es del 20 y la tasa es del 35, aunque nos parezca muy barata, no es tan barata, porque es positiva con relación
a la inflación o al dólar. Entonces, que no especulemos con eso y que después una de las falencias que hay todavía en el país es que no tiene la cantidad de dólares como para poder respaldar este dólar casi libre que dice que va a haber o que medio está viendo, ¿no es cierto? Si no hay, puede haber ese problema inflacionario. Esa es las grandes dificultades que uno tiene, pero la esperanza de la gente ha sido enorme. Y la esperanza, el respaldo que le han dado. Se ve que la gente sufría demasiado, desde el empleado, desde el pequeño y mediano empresario como el grande, se sufrió demasiado con la inflación, era una incertidumbre total. Entonces, todavía siguen con la esperanza de que esto funcione, y supongo que están poniendo el corazón y el alma, y más digo, los que menos ganan, a lo mejor, que a fin de mes se les dificulta. Y los empresarios grandes también, hay algunos empresarios grandes que están teniendo problemas económicos, así que hay que tener cuidado, pero uno tiene la esperanza de que Dios quiera sea el camino que necesitamos para que el país crezca, Dios quiera. Victorio, ¿cómo observás desde el sector estas medidas que dicen por allí, abrir la importación por un lado y por el otro lado esto de el dólar en esa estabilidad y un dólar que está bajando los 1.100 pesos? Siempre hablamos del dólar blue, ¿no? ¿Cómo observás este tipo de medidas? Si pueden afectar más o pueden implicar cierta estabilidad y las posibilidades del sector. No, el sector, por ejemplo, agropecuario, ha confiado plenamente en algunos de los anuncios que ha hecho el gobierno, que muy poco de los anuncios, y lo más importante, todavía no lo ha puesto en práctica. Creo que por eso, digamos, todavía, por más que digamos el déficit cero, pero, por ejemplo, una de las cosas que más están reclamando los productores es el tema de las retenciones. Claro. Hace mucho que se pelea por ese tema. Porque las retenciones lo que hace le quita la rentabilidad. No puede ser que alguien trabaje, siempre produzca y le retengan el 30%. Y que además después tenga que pagar ganancias si por casualidad existe. Entonces, una de las esperanzas que tienen los sectores productivos y que lo están pidiendo, pero que confían que puede suceder, es el tema de la retención. Lo mismo el tema de las tasas de interés y los créditos a largo plazo, como para que aparezca la actividad económica y haya más fuentes de trabajo. Pero todavía algunas cosas y algunas señales. Lo primero que hubo, fue este tema del déficit cero y haber parado la inflación. Pero todo esto hay que ver que cómo sigue para que el país se reactive. Y para que el país se reactive y que los empresarios, los productores, los medianos, los chicos tengan rentabilidad, con el 30% de retenciones es muy difícil. ¿Y qué es la frase que yo utilizo hace mucho pero que no me entienden? A ver. En una época la Argentina vivía endeudándose. En el año 73 había 5.000 millones de dólares de deuda, 3.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares si le querés poner ahí. Bueno, hace varios años atrás ya estábamos en 300.000 millones de dólares de deuda. O sea, vivíamos, el país trabajaba en déficit, el dinero que entraba no alcanzaba para pagar todo, ya sea sueldo, gasto, lo que sea, y todo el mechevo que pueda haber, y el país se endeudaba, hasta que llegó un momento que no se pudo endeudar más, no tenía capacidad económica y apareció la inflación. Entonces, ese tema del endeudamiento y del tema de la inflación, las dos se terminaron. ¿Y de qué vivimos? De las retenciones. Vivir de las retenciones, vivir del capital tierra, porque desde hace 15 o 20 años a la tierra le estamos chupando el jugo, en términos criollos, pero no le estamos devolviendo lo que hay que devolverle. Porque yo te digo, un productor con el 30% de retención tiene que ponerle mucho más producto, trabajar la tierra de otra manera, a lo mejor no hacer 2 cosechas, y no le estamos devolviendo a la tierra lo que realmente. Entonces van a pasar, si esto que ya pasó en Europa, no es ninguna novedad. Hoy necesitan en Europa para producir 500 kilos de fertilizante a lo mejor. Y acá en la Argentina nos va a ir pasando lo mismo, y más en las zonas marginales donde vivimos acá nosotros. Nosotros después de 10 años de agricultura, una soja que daba 40 quintales y hoy a lo mejor te da 25, y de ese 25 le chupan el 30% y entonces no es rentable para el productor. Muchos arriesgan y muchos van quedando en el camino y bueno, vienen otros, pero no hay rentabilidad. Generalmente la rentabilidad está en las grandes zonas productivas, en la pampa húmeda, pero en las zonas más marginales,
por eso que digo, estamos viviendo el capital tierra, porque con la retención hemos pagado, que es lo que dice el sector agropecuario, el más importante, y entonces las retenciones han servido para cubrir muchos de los huecos del dinero que el país no genera en forma real. Y es un tema que se habló en campaña los primeros días del gobierno, pero actualmente no se toca el tema, no está por lo menos en la agenda tanto del Poder Ejecutivo como en los sectores legislativos, por lo menos ni siquiera en los medios de comunicación los últimos días, Victorio. Como los sectores productivos están bastante identificados con el gobierno actual, están aguantando, pero yo he escuchado comentarios bastante fuertes del presidente de la Bolsa de Cereales, de ahí de Paraná, la necesidad que tienen de que esto aceleren este proceso, porque hay gente endeudada, que eso es un problema anterior, y que hoy con la sequía, que hubo 3 meses de sequía acá desde junio a septiembre, los trigos no rindieron lo que tenían que rendir, el maíz no se pudo sembrar porque estaba el maíz de primera, y bueno, toda esta la chicharrita complicó enormemente el año pasado la rentabilidad de los maíces. Entonces, además de estas retenciones, tenés el problema del drama climático y el drama de algunas enfermedades como fue la chicharrita. Entonces hay gente que está complicada, que no, a lo mejor no tiene nada que ver con este gobierno, pero que de alguna manera, no sé cómo, pero este tema de las retenciones tiene que bajar lo antes posible para que tengan algún margen de rentabilidad. Decís el tema de las chicharritas, Victorio, y uno recuerda lo que es el INTA, el desarrollo científico en el país de los últimos 50 años, el aporte que le hicieron, y el gobierno decide quitarle, vender, rematar todos los terrenos de extensión que tiene, terreno de extensión que los técnicos del INTA, más allá de las conducciones políticas y de los gobiernos, los técnicos profesionales del INTA es donde desarrollan precisamente la respuesta científica después para los productores. Pero no quería que se nos extienda... Déjame que te contestes. A ver, dale. Porque yo cuando fui funcionario, del 95 al 2000, primera vez que salí de la actividad privada de Norte Entrerriano y caí ahí en la Secretaría de la Producción, pedido ahí por Muliá y por Gusti, me tocó ser el representante en el Consejo del INTA como subsecretario de la Producción. En ese momento, 95, 96, 97, pasaba una cosa muy parecida a esta, muy parecida a esta. Claro. Al INTA lo querían cerrar. Yo le expliqué, luché por esto, luché para que eso no suceda, y bueno, en el Consejo ahí les hablaba desde el corazón a los profesionales del INTA y al Consejo del INTA. Ustedes, le digo, tienen que salir a difundir la tecnología, porque generalmente la tecnología de INTA la chupan las grandes empresas, porque aportan para eso, aportan para el nivel científico, y había que difundir la tecnología de INTA en los medianos y pequeños productores, que es lo que más lo necesitaba. Bueno, de aquel entonces se salió, se trabajó, se luchó y se peleó, y el INTA siguió. Pero en ese momento ya estuvo en una discusión muy parecida a esta. Quienes me estarán escuchando, si hay alguno del INTA, lo ha de saber de aquella época. Y bueno, y ahora yo vi este mismo problema, es una lástima, porque una cosa es que haya cosas a corregir. Es normal que haya cosas a corregir, y es normal que un gobierno que entra tenga su visión y quiera corregir determinadas cosas. Pero por ahí tomar una medida tan drástica me parece que no justifica bajo ningún punto de vista. Seguro, sí. Esperemos que se escuchen muchas voces con relación a este sentido, sobre todo voces como la tuya, que representás y tenés 50 años de recorrido como productor agropecuario, como técnico especialista. No quiero dejar de consultarte sobre cuestiones político, hasta te diría partidarias, Victorio. ¿Estás en actividad? ¿Estás charlando con algún sector político partidario? ¿Cómo estás mirando esta situación? Yo estuve muy cerca toda la vida desde que comencé a hacer política, ahí como funcionario, y después lo acompañé. Lo acompañé hasta el día casi de su muerte, porque compartíamos ahí en el Mayorado 1 o 2 veces por semana un café y charlábamos mucho con Jorge Bush. Yo me identifiqué toda la vida con él, pero me identifiqué porque con él no tenía ninguna confianza particular, sino porque me gustó la visión y cómo manejaba. Cada vez que él fue 3 veces gobernador, y cada vez que entregó el gobierno lo entregó con plata como para
pagar 2 o 3 meses de sueldo. Sí, sí, Y sí, además, siempre con la libretita sacaba la cuenta y no endeudó a la provincia, la dejó a Ujú. la provincia siempre muy bien, y al revés, pagó en aquel entonces los federales, Sí, sí, tal vez con la recuerdo. ayuda del gobierno nacional, recuperó los federales, pagó siempre los sueldos, le dio medianamente algunos aumentos a los docentes, a los empleados públicos, razonable, pero que lo podía pagar. Claro, claro. Entonces, y el día que yo creo que los pagaba siempre a fin de mes. Entonces, Ujú. esa visión la tuve siempre y coincidí con esa visión, lo acompañé siempre. Y bueno, en esa línea está la línea de Charetti, la cual siempre hablábamos con él. Él era muy amigo de Charetti, de la misma línea política, así que en esa postura me Ujú. van a encontrar siempre, a mí me van a encontrar con esa línea dentro del peronismo. Claro, No coincido con la otra, no coincidí nunca, y por claro. eso formamos parte del Frente Entrerriano Federal y lo acompañé a Buti, creo que fue uno de los pocos que estuve con él hasta el final acompañándolo. ¿No? Ujú. No le reclamo nada a nadie, es una Claro, decisión personal y es claro. una visión personal y lo digo con claridad. Sí, sí, sí. Jorge Buti fue 3 veces gobernador sin... Y esta es la parte política y cada vez que me encuentro con algunos charlamos sobre este tema. Tengo Claro. la senadora que hoy de Feliciano, formaba parte de este grupo, bueno, salió senadora, así que es muy importante. Así que estamos en esa Y línea, con un trabajo, me junto perdón Victorio, con un trabajo muy particular desde lo político partidario de la senadora, ¿no? Un recorrido ahí en el territorio que le permitió obtener esa banca. Sí, sí, fue una lucha dura, porque dentro, y hubo una interna, y Ujú. jugó sola como senadora, y bueno, el pueblo la votó. Esperemos, le tocó, este, sin que se gane el gobierno provincial, sin que se gane el gobierno nacional. A mí en el 2003 me tocó algo muy parecido y Claro. aparecieron los federales. Es Ujú. una lucha. Lo que tiene que hacer toda persona porque en las ciudades grandes como Paraná, Concordia y Gualeguaychú, Sí, o Concepción del Uruguay, el legislador básicamente trabaja a nivel, como lo dice la frase, no legislativo. sí, Pero en sí, los pueblos chicos nosotros somos los gestores, claro. somos los gestores de las cosas, otra de las cosas por lo cual tuve con Jorge Guti, que nos dio mucho, mucho para San José de Feliciano, desde Ujú. ruta, camino, gas, vivienda, escuela, de todo. Bueno, tal vez no se continuó después, sino hoy estaría un poco mejor Feliciano. Sí, sí, sí. Pero los pueblos chicos, un legislador. En estos días, por ejemplo, estuve Ujú. viendo el presupuesto que le va a tocar de vialidad a cada uno de los departamentos. En la mayoría de los departamentos, en algunos ha crecido el presupuesto de este año 24 para el Ajá. 25 en el presupuesto de vialidad. En algunos ha crecido hasta el 160%. Y en el caso de acá de Federal, solo ha crecido el 91%, que es el más bajo de todos los presupuestos, Claro. teniendo casi 1.800 kilómetros, creo, de camino de ripio y tierra para recorrer. Sí, sí, Yo sí. creo que ese es otro de los temas que el legislador, en este caso de acá de Federal, Ujú. debería estar peleando para que ese presupuesto sea diferente. Porque después, si el dinero no está presupuestado, todo lo demás que se habla es cuento, es mentira. El Claro, dinero claro. tiene que estar en algún lugar presupuestado. Seguro, seguro. Y Sí, sí. bueno, y hay lugares como Paraná, como Gualeguaychú, como Gualeguay, que yo veo que el presupuesto es del 160%, 150%, comparado con el 90% del crecimiento. Quiere Sí, sí. decir que para este norte entrerriano, en ese caso y en el tema de los caminos va a haber problemas. Claro, claro. Sí, y tan elementales, ¿no? Los caminos famosos de aquellos años como eslogan, los caminos de la producción. Eh, Victorio, te Se, agradecemos. Sí, te escucho. se sigue luchando por lo mismo. Sí. Yo los escucho a los productores, están un poco más pacíficos, tienen la esperanza de que, bueno, con el 50% del impuesto inmobiliario, que este año no se usó, Ujú. para el año que viene parece que se van a hacer algunos caminos de ripio, están trazados, Sí, sí. pero bueno, la gente sigue con el tema de los caminos, que yo creo que el gobernador tendrá que tomar medidas importantes como para ese tema de los caminos darle una solución un poco mejor de lo que se está programando. Victorio, te agradezco tu tiempo allí en Federal, en el norte, en el querido norte entrerriano, y poder tener tu palabras, tus consideraciones. Te dejo un Bueno, saludo y estamos charlando en cualquier otro momento, Victorio. Gracias. bueno, un saludo para vos y para todos los oyentes. Gracias, Hasta abrazo. luego. Chau, chau. El médico veterinario Victorio Firpo, ex senador provincial por el PJ en aquellos momentos, y también un
conocido productor agropecuario, más dedicado a la ganadería en el norte entrerriano, Federal y Feliciano. Queríamos traer una voz de este tipo que nos brinde información fundamentalmente sobre lo que es el sector agropecuario, sobre lo que están pensando algunos sectores como decimos vulgarmente, algunos sectores del campo sobre algunas medidas del ámbito nacional. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de